Vamos a iniciar este conversatorio del mes de julio del Centro de Estudios de Economía de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Mi nombre es David Pimentel, yo soy el coordinador del Centro de Estudios y en nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE, de su presidente, el doctor Leonel Fernández, del Centro de Estudios de Economía y de nuestro director ejecutivo, el doctor Marco Herrera Beato, les damos la más cordial bienvenida. Como de costumbre, cada vez desarrollamos estos conversatorios de economía que se han constituido en un espacio de reflexión y de un compartir académico para elevar el pensamiento económico sobre los temas sensibles que impactan nuestra sociedad. El compartir con este grupo de expertos que nos acompañan en la noche de hoy es un privilegio, ya que ellos son una fuente primigenia de dar una orientación cabal sobre las futuras oportunidades y riesgos por el establecimiento de las relaciones diplomáticas con China. A ellos les damos una cordial bienvenida, esperando se sientan en la libertad de exponer sus ideas, ya que sobre el debate de estas, el pensamiento se enriquece, evoluciona y con todo ello transformamos el mundo. Gracias por compartir sus conocimientos sobre las relaciones China-República Dominicana, aspectos económicos, históricos y culturales. Un honor para nuestro Centro de Estudios de Economía contar con profesionales de su experiencia, formación académica, sobre todo de la calidad humana que poseen y tratarnos estos temas tan novedosos e importantes para nosotros. Muchas gracias. Haciendo un inciso, permítanme disculpar a nuestro director del Centro de Estudios de Economía, el doctor Frédéric Manzadé. Unas circunstancias muy poderosas le impidieron estar con nosotros la noche de hoy. En eventual conversatorio, él les acompañará y le tratará el tema del TLC entre Cuba, China y República Dominicana. Que estamos haciendo estos conversatorios sobre China, tratando distintos temas con sinólogos y expertos en el área. De inmediato pasamos con nuestro primer invitado. Nos presentará su hoja de vida el señor Giancarlo Estrella del Centro de Estudios de Economía. Adelante. Ernesto Gatón Rojas, licenciado en Derecho, un título de maestría en Estudios Diplomáticos summa cum laude y un diplomado de Estudios Avanzados de la Universidad Complutense de Madrid. También tiene un máster en Ciencias Sociales, mención Asuntos Asiáticos, de la Universidad TAMCAT, República de China, Taiwán. Tiene una amplia experiencia en el comercio internacional a través de las funciones ejecutivas en el Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones, CEDOPEX, hoy CIRD. Ha realizado numerosos estudios especializados extracurriculares en la República Popular China, la República China, Taiwán, Argentina, Chile, Países Bajos, Holanda, Bélgica, Alemania, Japón, España y otros sobre el comercio internacional, exportaciones y promociones. Actualmente es miembro del Consejo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia Pro Competencia. Asimismo, desempeñó como presidente de la Comisión Reguladora de Prácticas Desleales de Comercio y Medidas de Salvaguardia de la República Dominicana, CDC, y director de Investigación y Publicación del Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular. Imparte clases de maestría en diversas universidades, como la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos, EGAE, el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales y Global, y en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Con ustedes el licenciado Iván Ernesto Gatón Rojas, quien tratará el tema Importancia Geopolítica para América Latina. Buenas tardes. El problema siempre de hablar de los temas que tienen que ver con geopolítica es que se deja un poco el idealismo wilsoniano a un lado. Y todo ese elemento de querer ver el mundo a través de los ideales que de una forma u otra nosotros podamos tener. Y es que los imperios, por definición, son expansionistas,
Los imperios, por definición, quizás Cautila, que es el hombre que 700 años antes de Cristo da cátedras que en Occidente las tomamos como referencia de un hombre que nunca dejamos de mencionar porque le damos desde la visión eurocéntrica como esa particularidad de ser quien nos mostró que los estados necesitan sobre todo tener hombres que en la aplicación del poder y en la lucha eterna por él, en la misma no exista moral, sino que sea el interés del Estado lo que prime. Hablamos de Nicolás Maquiavelo, pero sabemos que la dinastía Maura se instaura en la India y este hombre escribe 700 años antes de Cristo. Pero ahora es que, por eso quise iniciar con esta introducción, porque ahora todos queremos ver a China como algo nuevo. Y entonces lo primero que hago al hablar de China es que es junto a los persas la civilización viva más antigua que tiene el planeta. De hecho, Hegel decía que el estado, digamos, referente, arquetípico, son los persas aqueménidas, Ciro el Grande, el hombre que crea las satrapías de antiguas satrapías como la Bactriana, que es la actual Afganistán, o que llegaba a todas las zonas de los Emiratos del Golfo. Y hoy que se habla de que puede haber problemas con Irán porque puede cerrar la salida del estrecho de Hormuz o Bab al-Mandeb, porque la zona del estrecho en el Canal Rojo, en el Mar Rojo, y uno se sorprende y dice, pero ¿y qué fue lo que pasó? Es que el destino manifiesto da una visión de que el planeta tiene que ser como yo lo pienso, sin tomar en consideración que el mundo es tan multiforme, tan amplio, tan diverso, que debo tomar en cuenta matrices civilizatorias como la persa. Y vamos a pasar por alto entonces la China, que se inventaron la moda de andar a pie. ¿Por qué asistimos hoy a una visión muy eurocéntrica de la historia? Que nos damos cuenta, por ejemplo, de que, bueno, los chinos inventaron el papel, los chinos inventaron la imprenta, el papel moneda lo comienza a utilizar Europa en el siglo XIX y los chinos lo utilizaban en el siglo IX. Entonces nosotros hoy nos damos cuenta que Colón tenía 3 carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María, y que el almirante Shen Ho andaba con 28,000 tripulantes y solamente la nave de él era más grande que la Niña, la Pinta y la Santa María. Y que Da Vinci, gracias a la ruta de la seda, copió textos chinos y dibujos chinos. ¿Y qué pasó? ¿Qué se nos quiere ocultar detrás de todo esto? Que hay una civilización como la China, que se inicia con la dinastía Ia, luego pasa con la Chang, la Zhou, la Qi, después viene la Jin, después viene la Tang, y ya en la Tang, 200 años antes de Cristo, después que Qin Huangdi, que es el que unifica a China, que es el que decide, miren, aquí nosotros, para poder mantenernos en el tiempo, necesitamos una élite que es la que conocemos como el mandarinato. Se le llama mandarín porque los portugueses, que son los primeros que llegan a Hong Kong, los portugueses que con la escuela de Sagres de Enrique el Navegante son los que circunnavegan el planeta. Al ver a estos oficiales del gobierno que mandaban en todo, que dirigían en todo, le llaman mandarines. Y esa gente tiene que pasar por un examen que se llama Gaokao. Y el Gaokao tiene 2000 años. Porque ningún país puede mantenerse en el tiempo, ningún grupo puede desarrollarse sin tradiciones y sin una élite gobernante. Y eso fue lo que hicieron los chinos. Y tomaron de Confucio, que nosotros en una versión latina lo conocemos como Confucio, tomamos de China entonces ese elemento de la meritocracia,
de la meritocracia. Y a pesar de los avatares del tiempo, cuando llega la revolución industrial, los ingleses deciden entonces que este déficit en la balanza comercial es imposible mantenerlo. Nosotros queremos la porcelana china, nosotros queremos el té chino, nosotros queremos el jade chino, nosotros queremos todo de China. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros no tenemos nada que venderle a China. Y el rey Jorge III envía una comitiva. ¿Y qué le dice entonces el emperador chino? Mire, lamentablemente nada de lo que ustedes tienen nos interesan. Ya en la dinastía Ming, en el año 1451, el almirante Shen Ho había circunnavegado el planeta. Y no fue a conquistar, simplemente fue a que vieran cuál era la grandeza de China. De ustedes no nos interesa nada. Uno de los hombres claves para entender las políticas del finales del siglo XX y el XXI, junto a Kissinger, se llama Zbigniew Brzezinski. Y Brzezinski se toma la molestia de hacer esta referencia, de cómo los chinos, que asimismo llaman a China Zhongguo, es decir, el reino del medio, el reino del centro, los chinos desde su perspectiva se sienten que son el centro del planeta. Eso me lo enseñó gente que para mí son fundamentales y prácticas al momento de dar las clases, los militares. Un teniente coronel en una clase en China me enseñó a mí que ellos se veían como el centro del planeta. Y le comentaba a alguien que es una figura hoy en República Dominicana en ese momento, porque andábamos por el interior de Fuzhou, donde el actual presidente chino Xi Jinping había sido jefe de gobierno, que cuando los niños los llamaban para que nos miraran, a mí con esa nariz de águila y a él con ese perfil medio de halcón también, porque es medio narizón como yo, y los niños entonces se reían, ya nos habían hecho la advertencia de que ellos veían occidentales en esas zonas del interior solamente por televisión, que si nos pedían una foto, que no nos sorprendiéramos, y si se reían de nosotros, también, porque nos llamaban bárbaros. Los chinos tienen ese sentido de ser el centro del planeta. Y entonces, en esa cosmovisión china, entra un elemento que es el Tao. Y el Tao, si usted lo entiende, es porque no lo conoce. El Tao tiene esa característica. Todo el que ha leído a Lao Tse sabe que si usted dice que lo entiende es porque no lo ha entendido todavía. Porque todos vivimos aproximándonos a la realidad del Tao, del Yin, del Yang, de lo suscitativo, de lo dubitativo, de lo femenino, de lo masculino. Pero hay otro elemento que entonces ya en ese planteamiento que hace Brzezinski, el encuentro con los europeos, nos sirve a nosotros como referente. ¿Y ustedes creen que la acumulación originaria de capital de la que hablaba Marx es un asunto que podemos pasar por alto, o que es un lenguaje que lo van a utilizar los desquiciados excomunistas que todavía están soñando con una revolución obrera y que pasaron por alto que en ese tren que llegó a la estación Finlandia con esos 35 hombres, como dice Eric Hobsbawm, iba el siglo XXI? Los ingleses necesitaban acumulación originaria de capital. ¿Y saben cuál fue una de las formas? El opio. Ay, ¿cómo yo arreglo mi balanza comercial con los chinos? Pues vamos a venderle opio. Primera guerra del opio, año 1839. Ahí comienza algo que es fundamental para la psiquis colectiva china, los tratados desiguales. Le quitaron a Hong Kong, ya le habían quitado a Macao. Pero no solamente eso. Como dicen los árabes, a ningún enemigo se le desea una maldición o una maldad, sino que se le pide a Alá que cojan un vicio. Llevaron el vicio a China. Corroyeron la sociedad china. Entonces, en el año 1861, Hong Xiuquan no pasa un examen del Gaokao, pero escucha a un predicador americano que habla de Moisés. Y el hombre, en ese éxtasis delirante,
entiende que él es descendiente también de Moisés y que él es un apóstol. Y comienza una guerra que es fundamental para conocer China, y es la guerra de los Taiping. Después de la Segunda Guerra Mundial, ni en la Primera Guerra Mundial murieron tantas personas como en esa guerra. Esa guerra de los Taiping significó la muerte de 20 millones de chinos. Y es la que sirve de base entonces para socavar a la dinastía Qin, que es la dinastía que sustituye a la Ming. La Ming a la vez había sido sustituida por una dinastía que es la dinastía Yuan, que es la dinastía que llega con el niño que había nacido con la marca de sangre en la mano. Nada más y nada menos que Temujin, a quien conocemos como Gengis Khan. Y que nosotros decimos que la gente parece china y pasamos por alto que los chinos que con Chihuandí habían hecho una muralla que tiene 8.000 kilómetros de largo, la habían hecho para protegerse de ellos. Eran los mongoles. Esa dinastía Yuan la sigue la Ming. Después de la Ming, que viene un periodo de cerrar China al mundo exterior, estamos hablando de una China que ya en el siglo, la dinastía Song, que es la dinastía previa a la dinastía Ming, ya esa China tenía 9 millones de kilómetros cuadrados. Francia no llega a 700.000 kilómetros cuadrados. Europa completa no pasa de 3 millones cuadrados. Es decir, esa China, entonces, con la dinastía Qin, comienza a socavarse. ¿Y qué pasa? Hay unos descendientes del sol, que son los japoneses. Cuando el Comodoro Perry llega a Japón, le dice: mira, por ahí hay una gente que son de un sitio que le dicen Inglaterra, que si vienen por aquí, andan en algo que se llama proceso de colonización. Nosotros somos más moderados que ellos, así que trata de cuidarte de ellos. Los japoneses tenían 300 años que habían estado cerrados a todo el espacio exterior. Y decidieron entonces llevar a cabo un proceso de reforma. Y ese proceso de reforma es lo que se conoce como el proceso de reforma de la dinastía Meiji. Y esa dinastía Meiji, que es todavía la actual dinastía gobernante en Japón, invade entonces espacios de China y le quita Corea. Y se firma un acuerdo, que es el acuerdo de Shimonoseki, en el año 1895. Un médico chino, pero educado en Japón, en Hawái, el doctor Sun Yat-sen, que tenía influencias cristianas. Como no habían partidos políticos, nosotros creemos que todo esto tiene 5 siglos, o que es como los chinos que tienen 2000 años, o como los indios que hablan sánscrito desde el principio de los tiempos. Eso es de ayer. Los chinos no tenían partidos políticos. Lo que habían eran grupos, que el Flor de Loto, que los juramentados, y de ahí es que sale un grupo que crea el Kuomintang, que es el Partido Nacionalista Chino, que es el partido que proclama por democracia, por nacionalismo, y es entonces quien saca del poder a la última dinastía, que no era China, sino Manchú. Y esa dinastía Manchú, de 4 millones de manchúes dominando a 100 millones y pico de chinos. Recuerden que cuando llega el Renacimiento, Europa tenía 140 millones de habitantes. ¿Y cuántos tenía China? 150. Por eso es que a mí me sorprende cuando la gente habla de China con ese desdén. Yo digo, pero ¿y fue ahora que descubrimos que estaban ahí? Siempre han estado ahí. Y los chinos se han dado el lujo de que lleguen extranjeros a gobernar y dicen tarde o temprano se van a ir, por algo que Mao siempre refería: demografía. Si no, pregúntenle a los europeos ahora, después de los errores con Gaddafi y las primaveras árabes, con toda el África subsahariana subiendo, a ver si van a revertir la población que tiene Europa. Si, como le dijo un niño de 12 años a un español delante de mí hace apenas 8 días en Benavente, en la provincia de Zamora, a 370 kilómetros de Madrid: ¿qué te parece esta ciudad? Y el niño le dice: un geriátrico de bajo costo. Entonces, Europa sin población joven,
va a poder revertir toda la población musulmana que le está llegando del África subsahariana con países que lo han envuelto en el caos. No, pues Mao siempre estuvo consciente de la importancia de la población china. Y esa dinastía manchú tuvo como último emperador a Puyi, que es a quien los japoneses en el año 1931 le crean Manchukuo, que es una de las causas por las cuales colapsa la Liga de las Naciones, que como dijo en su momento el gran técnico jurídico del siglo XX, quizás el hombre más brillante jurídicamente hablando en el derecho internacional, Hans Kelsen, cuando no existe un interés político, cualquier instrumento jurídico es nada. Eso lo demuestra la Liga de las Naciones. No hubo interés político de las grandes potencias de detener las ambiciones japonesas, de detener las ambiciones italianas, que con Gabriel D'Annunzio había iniciado el fascismo y habían ido a Etiopía a retomar lo que había sido parte del antiguo imperio romano. Pero el azar, como categoría histórica, el profesor Sotolongo, que tiene una visión holística y de la complejidad, sabe que uno de los problemas que tenemos en la actualidad es que esa hiperespecialización no nos permite ver el conjunto y todo está unido. Japón, que había iniciado su proceso de expansión y había cometido la aberración más grande en ese momento, que era bombardear población civil. Antes en Somme, Verdún, moría 1,5 millones de soldados, pero se decía los sitios donde se iba a pelear. Y ustedes saben dónde fue que se experimentó bombardear población civil. Fue los japoneses en Shanghái. Pero eso no queda ahí. Llegan a Nankín y en 1 mes y pico asesinan más de 300,000 chinos. Eso es una deuda histórica que todavía los chinos la quieren cobrar. Pero ¿quién iba a decir que un experimento que había iniciado con agua pesada se iba a convertir entonces en una bomba atómica? Porque las tropas japonesas, por más cuentos que quieran hacer, las que estaban en tierra firme, si el emperador no se rinde por causa de la bomba atómica, no era fácil vencerlas. Y esto entonces, en una guerra civil que había tenido China, en la cual, y aquí los militares que están presentes saben que es así, sobre todo usted que está allá al fondo de la esquina mirándome discretamente, hay algo que se llama el poder blando. Y el poder blando implica que yo te invite a ti, ¿a dónde? A mi academia militar. ¿Y qué genera cuando yo estoy en tu academia militar? ¿Qué genera cuando uno de ustedes se va a estudiar a un país? Ustedes se sienten parte de ese país. Ah, pues el hombre que había dejado Sun Yat-sen para que le ayudara en el gobierno, ¿quién era? Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek había estudiado en una academia militar japonesa. Y al momento de que los japoneses cometen todos esos desmanes contra los chinos, siempre estuvo dubitativo, porque él decía que el comunismo era una enfermedad del alma, pero que los japoneses era un problema de la epidermis. Pero cuando le lanzan a Japón esas bombas atómicas y Japón entonces se ve obligado a rendirse, según Leonte Guzmán Sánchez, munícipe vegano, a quien Manuel Arturo Peña Valle, por instrucciones de Rafael Leonidas Trujillo Molina, llama para que vaya a China como embajador nuestro en el año 1947 y se va de aquí a México, cruza el Pacífico, llega a San Francisco, toma el buque James Polk y llega a la capital china de Nankín y allá le presenta credenciales al generalísimo Chiang Kai-shek. Según él, la corrupción, porque ese es un dato que quiero que tomen nota, en China la corrupción es cultural. Un asunto es tener los controles. Como le decía a alguien, yo mire, en China, cuando usted ve los informes de Transparencia Internacional, es el país más corrupto del planeta.
Y para los chinos, a mí no se me olvida nunca en Pekín, un chino me dice a mí, yo no sé por qué hay problema en América Latina para dar visa a chino, si chino dispuesto a dar lo que pidan por visa, chino lo que quiere es viajar. Si un funcionario público toma dinero por visa, eso no es corrupción, eso es dinero que ingresa al país, porque es un tema de cosmovisión china. Si yo tengo que darte a ti 20,000 o 30,000 dólares para que un negocio se dé, para mí eso no es corrupción. Es decir, esa parte cultural que tienen los chinos del tema de la corrupción, hay que explicarla muy bien, porque eso le ha costado a Xi Jinping lo que ustedes no se imaginan. Entonces llegamos a una China que ese Chiang Kai-shek, según Leonte Guzmán Sánchez, la corrupción había socavado, pero Mao se llevó de algo que el confucianismo deja claramente reflejado. No hay secreto del alma que la conducta disimule. La gente se mide por el ejemplo que da. Aquí el que ha sido coherente, el que inició la larga marcha desde Nanchang y comenzó con 60,000 personas y perdió su esposa, perdió varios hijos, fue el gran timonel, Mao Zedong. Leonte Guzmán Sánchez llama la atención sobre la forma en la cual la Europa de la posguerra se había preocupado Estados Unidos por un plan Marshall. Y él decía, pero ¿y qué sucede? Que hacia esta zona no están mirando lo que se está moviendo. Efectivamente, se descuidaron, no tomaron en cuenta, y después es que McNamara se inventa el efecto dominó. Y hablan del efecto dominó, que ahí estaba Laos, que ahí estaba Camboya, que ahí estaba Vietnam, que ahí estaba todo ese orbe del sudeste asiático, iba a terminar siendo rojo. Y Mao, en un país de hambrientos, porque en China se estaba pasando hambre, y mucho más después del error del gran salto hacia adelante, que fue cuando de la noche a la mañana Mao intentó que China se industrializara. Pero el azar, ustedes saben, de nuevo, tiene categoría histórica. Ahí se conjugó un cambio climático que no permitió una buena cosecha. Y en China murieron nada más y nada menos que 35 millones de gente de hambre. Por eso es que Liu Shaoqi, por eso es que el hombre fundamental, Zhou Enlai, dicen, no, a Mao hay que alejarlo. ¿Y qué hace Mao? Mao lo que hace es que apoya a la banda de los cuatro y llega a la revolución cultural. Y la revolución cultural lo que hace es que atrasa a China y lleva a todo el mundo ¿a qué? A romper los valores tradicionales chinos y todo lo que había sido el referente confuciano, el de respeto a los padres. Quemaron todo lo que había de la antigüedad china. Lo que se salvó de China está en Taiwán, en el National Palace Museum o Museo Nacional del Palacio. ¿Por qué? Porque Chiang Kai-shek se lo llevó cuando salió de la ciudad prohibida, porque decían que eso era arte burgués. Porque Mao, para volver al poder, hizo, como dijo un político dominicano, una desgarrapatización del buey. No hubo nada que Mao no se llevara por delante. ¿Y usted sabe quién fue afectado por esto? Por eso fue afectado un hombre que se llama Deng Xiaoping. Y Deng Xiaoping, que estaba protegido por Zhou Enlai, es el hombre clave para que ustedes entiendan cómo China llega a donde está. Porque viendo los errores que había cometido Mao, es a él que se le ocurre, viendo el ejemplo de Taiwán, viendo el ejemplo de Singapur con Lee Kuan Yew, de que los chinos podían hacerse ricos, pero que se necesitaba una élite, y esa élite tenía que ser la del Partido Comunista Chino, que al mismo tiempo tenía un ejército. Y de ahí es que comienza lo que nosotros conocemos como socialismo democrático de mercado. China tiene un sistema político, pero tiene dos sistemas económicos. Y en Shenzhen,
es que comienzan ese experimento. Y como se dieron cuenta que Occidente, parte de su acumulación originaria de capital la habían iniciado también con la esclavitud, que se dejen el cuento de que los ingleses tenían pena de los pobres africanos y que por eso fue que decidieron abolir la esclavitud y convertirse en los protectores de los mares. Ese cuento que se lo hagan a otra gente. Había una competencia con los americanos que sí estaban utilizando esclavos. Y había llegado la revolución industrial y ya los esclavos no eran rentables. Eso no lo hicieron ellos por magnanimidad. Y los chinos se dieron cuenta de algo. Pero yo tengo mano de obra aquí. Si yo tengo que explotar mi propia mano de obra, yo la exploto. Y con un fervor revolucionario. Si no, vayan a una empresa china, que la propia empresa es la que les arregla las actividades del fin de semana. Entonces, China inicia en el año 1979, ya que es eliminada la banda de los cuatro y ha muerto el gran timonel que murió en el 1976. Y en el 69, y préstenle atención a esto, los chinos tuvieron un incidente con los rusos. El proceso de desestalinización que se da en Rusia con la muerte de Stalin, a los chinos no les gustó. Y ahí comenzaron diferencias. Y Khrushchev llegó a tener unas agrias diferencias con los chinos. Y eso provocó que los rusos le quitaran la ayuda. Pero en el año 1969 hubo un incidente en la isla Qianbao, en el río Ussuri. ¿Ustedes saben qué pasó en ese incidente? Que los chinos le mataron a los rusos 40 soldados, incluyendo un coronel. Kissinger se da cuenta del problema y había un dictador en Pakistán que se llamaba Zia al-Haq. Y allá enviaron un doble, mientras Kissinger se sentaba con Zhou Enlai y hablaba también con Mao. Y ahí es que se decide sacar a Taiwán del Consejo de Seguridad. Y se llamó a esto la diplomacia del ping-pong. Pero Estados Unidos primero hizo la Taiwan Relation Act, que es una ley de protección de Estados Unidos a Taiwán. Que eso ningún presidente mañana va a poder derogarlo. Eso tiene que hacerlo el Congreso estadounidense. Y en ese proceso, señores, sale Deng. Después de Deng llega Jiang Zemin. Y cuando sale Jiang Zemin, llega Hu Jintao. Y después de Hu Jintao llega Xi. Pero lo que quiero decirles es lo siguiente. Los chinos estaban claros en un proyecto de largo plazo para enfrentar a un Occidente que no solamente los había expoliado, sino que los había humillado. Un Occidente que hasta los polacos en un momento dado quisieron un pedacito de tierra en China. Un Occidente que... ¿Quién bebe cerveza china? Picho, la Qingdao, Qingdao, eso era una colonia alemana. Usted llega a Qingdao hoy y usted descubre que eso era alemán, porque todo el mundo se cogió un pedacito. Macao era de los portugueses. Todo el mundo llegó. Los chinos se quedaron con eso ahí guardado. Y tranquilos, han ido teniendo algo que se llama paciencia estratégica. Algo que no tiene Occidente, porque Occidente en la visión individualista pierde la visión del conjunto. Y ese hiperindividualismo es el que ha llevado a una situación hoy de que cuando usted busca, ¿dónde se produce el 60%? ¿Dónde está el 60% del cobre del planeta? Está en Sudamérica, en Chile. ¿Cuál es el principal aliado comercial de Chile? Es China. ¿Dónde está más del 45% del hierro del planeta? No es en América Latina. ¿Por qué Perú es hoy uno de los principales socios? Y las grandes minerías peruanas son chinas. Entonces ahí está. Y lo decíamos al amigo de Zoila, que la vi que entró por ahí, a su amigo Lin Almanzar, le decíamos, Estados Unidos y China están llamados a enfrentarse en América Latina por las materias primas. China tiene apenas un 15% de su superficie cultivable, pero China tiene 1.400 millones de personas. Tiene una clase media de 300 millones. Sacó 800 millones de personas de la pobreza. Y el ser humano sigue siendo un aparato digestivo que tiene un cerebro como anexo.
a esa gente hay que darle que comer. Y no va a ser en la zona de Xinjiang, que es un desierto arenoso. Por ahí no se produce comida. Pero hay otros elementos fundamentales para el mundo de hoy. Y las tierras raras. ¿Y cómo usted hace computadoras? ¿Y cómo usted fabrica celulares? ¿Quién produce el 91% de las tierras raras del planeta hoy? China. ¿Y dónde están las otras materias primas estratégicas como el litio? En Bolivia. ¿Y por qué Evo Morales nacionaliza el litio? ¿Y por qué en la OMC hay una demanda en contra de China? Porque Europa no pudo desarrollar la cantidad de computadoras que tenía o producir que necesitaba. Y los Toyotas Prius, por un incidente en las islas Diaoyu o Senkaku, que son esas islitas que están ahí, que son unos peñascos. Los japoneses dicen que son de ellos, Taiwán dice que son de ellos, y los chinos dicen que son de ellos, y los chinos le dijeron, no te vamos a vender tierras raras. Y no se la vendieron y se detuvo la producción de Toyota Prius. Pero ¿quién está enviando los satélites americanos al espacio exterior? Son los chinos. Y América Latina, que yo digo que la zona estratégica más importante de América Latina, y no solo de América Latina, la segunda más importante del planeta, es el Canal de Panamá. ¿Y quién invirtió en la expansión del canal? No fueron los chinos. ¿Y por qué se fueron con Costa Rica y establecieron relaciones? Pero eso se llama paciencia estratégica. Los chinos, y ese es el problema, y lo decía un periodista brasileño, decía, yo estoy preocupado. En Brasil tenemos a Itamaraty. Señores, Itamaraty es la mejor diplomacia del planeta. Ni en Washington se preparan los diplomáticos mejor que en Brasil. Sin embargo, hay pocos especialistas en chinos. Sin embargo, Xi Jinping ha hecho 2 visitas, incluyendo a las islas anglófonas. Estuvo en Trinidad y Tobago, se reunió con los jefes de Estado de Dominica, de Barbados, todas esas islitas pequeñas ahí, porque son 14 estados insulares que hay. Eso es aquí en República Dominicana, que nunca miramos al Caribe, estando ahí al lado. Y son 14 votos en la OEA, y son 14 votos en Naciones Unidas. Y la mayoría de nosotros conocemos de todo, menos del Caribe. Usted le dice, búsqueme las islas de Barlovento, Sotavento. Aquí hay una disfunción geográfica que eso no tiene nombre en la formación académica que nosotros tenemos. Y por eso vivimos desubicados. Pero los chinos no. Los chinos están claros en cada uno de esos puntos. Tanto es así que el actual representante de China hoy aquí en el país, Fu Xinrong, yo la conocí porque estudiando los temas chinos me encuentro que era alguien que habían especializado en Taiwán. Y cuando Xi Jinping, que fue el hombre que estuvo detrás de los arreglos para un acuerdo que se llamó Acuerdo de Colaboración del Estrecho de Taiwán, en el cual hubo una tregua diplomática, ella estaba visitando Taiwán y conoce bien Taiwán. Pero es coincidencia que las relaciones se rompan después que le envían a ella como jefe de misión. Es coincidencia. En las relaciones exteriores de un país como China no hay coincidencias. Ahí la chepa no tiene nada que ver. Los chinos tienen bien estudiado todo el planeta. Tanto es así que un día en Pekín yo me encuentro con un grupo de muchachos, eso hace como 7 años que fui a dar una charla allá a Pekín, y los muchachos me hablan un español con acento medio peruano. Los chinos habían descubierto que el acento peruano era del mejor para poder utilizarlos para aprender español. Y comenzaron a preparar toda una élite de muchachos. Pero hay una televisora china que se llama CCTV, que tiene concursos para los propios chinos que vayan allá, y eso es sobre Cervantes, eso es sobre Cortázar, eso es discutiendo sobre García Márquez, eso es porque los están enseñando a conocer todos los elementos culturales. Ahora, ¿cuántos de las cancillerías de América Latina manejan bien el mandarín? Increíblemente, así como ustedes lo ven, con su cara y su peinado
de estrella de cine, por supuesto, es un hombre que se ha pasado la vida entera haciendo reality shows. Cuando Xi Jinping visita Estados Unidos y se reúne con Donald Trump le lleva a la nietecita que habla mandarín y le canta una de las canciones más famosas chinas, porque Trump no es tonto. Y en esos encuentros, con todas las disputas que ustedes ven que tiene Trump supuestamente con Estados Unidos, el arreglo que hizo Trump para que le compren un trigo y le compren maíz, soya y maíz, de 30 mil millones de dólares. Pero ustedes saben quién es que se lo va a vender. Porque la gente piensa que Estados Unidos es Nueva York y California y Miami. Son los estados de Iowa. Son los estados del centro de Estados Unidos que mañana van a hacer la diferencia a la hora que vayan a votar. Entonces, ¿qué sucede con la geopolítica? Que la geopolítica, como ustedes van a recordar las teorías de Ratzel, de Helen, e incluso si hablamos del Lebensraum o espacio vital, o si nos vamos a Hauptschöpfer, lo que debemos entender es que todos los imperios necesitan su materia prima. Es más, cuando usted ve la división que se hizo en América Latina, tú produces café, tú produces cacao, y nosotros nos beneficiamos de que a Sotolongo le hayan quitado la cuota azucarera de Cuba. Y eso vino para acá. Y de ahí vino la danza de los millones. Pero eso fue, ¿perdón? Y para Perú. Pero si pudieran quitarnos la producción de materias primas, no las quitan. Porque es que los imperios funcionan bajo esa dinámica. Y siempre que la gente habla, pero que mira, es que el imperio americano, yo le digo, ¿tú te has fijado en los valores que tienen los chinos con relación a derechos humanos? Y eso es bellísimo, encontrar una discusión sobre los temas de derechos humanos entre los chinos y los americanos. Y los chinos dicen, pero tú me dices que yo no respeto los derechos humanos. Pero tú quieres más irrespeto a los derechos humanos que tener almacenes de padres y de madres que ustedes llaman asilos. ¿Quién los crió? ¿Quién los protegió? ¿Quién los formó? A ustedes después les avergüenza que anden enfermos. A ustedes les avergüenzan que no puedan valerse por sí solos. Son para ustedes una carga y simplemente se eximen de ellos. Para nosotros los chinos, eso sí es una violación de los derechos humanos. No, y usted dice, espérate, esto es otra cosmovisión. Evidentemente que estamos ante un mundo que cambió. Esta no es una época de cambios, este es un cambio de época. La historia de la humanidad nunca se había encontrado con tantos desafíos como el de hoy. Pornocracia en los países que son supuestamente democráticos, porque lo único que quieren dejar los empresarios o los grandes centros financieros después que quebraron a Occidente es que los estados manejen magros presupuestos en los cuales no tienen nada que ofrecerle a la gente. Y se supone que la política es para crear esperanzas. De hecho, si hay algo que demuestra orfandad en un grupo humano, es no tener esperanzas. ¿Y qué perspectivas hay en Europa de que los europeos actuales van a ser más pobres que sus padres? ¿Y qué perspectiva estamos teniendo en la mayoría de nuestros países? Entonces, la realidad es que nosotros nos encontramos hoy, para concluir, que la geopolítica actual nos indica que hay un tema de tecnología también implicado, y que el Ejército de Liberación China se da el lujo de que Estados Unidos esté detrás de un teniente coronel del Ejército de Liberación Chino y un par de mayores que se identificó que de una computadora que estaba en Pekín fue que entraron a la computadora del Pentágono y se robaron unos secretos militares. Que el teléfono Huawei supuestamente tiene un chip, pero ¿a quién lo vigilan a través de Apple? Esto no es una sociedad orwelliana. Esto es una sociedad orwelliana, todo el mundo está bajo control, pero ahora se le acusa a los chinos de hacer lo mismo que hacía Occidente. Porque no puedo ser tampoco, por más que
tenga valores referentes de Estados Unidos y me identifique más con Estados Unidos, de decirle que los imperios son como una tenia con relación a nosotros. Siempre los imperios lo que van a hacer es entrar a nuestro sistema digestivo y sacar todo lo que ellos puedan de nosotros. Y evidentemente que la lucha por recursos, la lucha por el poder en un continente que no sé si ustedes se dieron cuenta, Xi Jinping ha visitado 2 veces el continente, pero el intercambio comercial con China sobrepasa los 265.000 millones de dólares. Los chinos siguen haciendo grandes y cuantiosas inversiones, con un elemento importante a tomar en consideración, y que lo noté en África, y que lo he notado en otras partes de América Latina. Señores, en el Ramadán, en el África, yo me encontré a los chinos vendiendo artículos, compitiendo, porque China todavía tiene 200 millones de pobres, y China hay un alentamiento de la propia élite china de que la gente salga del país, pero esa diáspora china que ronda los 45 millones de personas, ¿con quién mantiene los vínculos? Mantiene los vínculos con China. Pero hay otro elemento que los chinos, y aquí los militares, presten atención, y la gente que está en los servicios de inteligencia, que son los que menos aparentan estar, pero que sí están, como me decía el profesor Sotolongo, porque esto sí es importante. Occidente tiene sus mafias. Rusia tiene sus mafias. Japón, lo de Japón, eso es para morirse de la risa. El presidente de la Yakuza tiene su oficina en un edificio que hasta la policía sabe quién es el tipo y dónde va. A mí eso me sorprendió. Los turcos tienen su mafia. Los chinos tienen las triadas. Y las triadas chinas, pregúntenle a los comerciantes chinos cuando se inundó Ecuador de chinos, si no hicieron presencia por allá. O si no, vean películas chinas de cómo funcionan las triadas. Uno de los temores que tiene Washington con la expansión china en la región es la expansión de las triadas. Porque hay una economía de la depresión, que es la economía de los más de 200.000 millones de dólares que mueven las drogas en la economía mundial, que todos ahí quieren tomar parte del pastel. Entonces estamos ahora mismo, señores, en lo que los chinos definen la época de cambio. Y que en una época de cambio, cuando a un ser humano le toca vivir en ella, es la peor desgracia, según los chinos. Porque el cambio implica incertidumbre. Y por más que querramos llevarles luces a ustedes sobre estos temas, todos estamos ahora mismo bajo una nebulosa de no saber hacia dónde vamos, porque cuando las capas tectónicas de la política del planeta se mueven y todavía no han encontrado dónde afianzarse, lo que tenemos es la angustia de vivir la era Trump. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Gatón, que siempre nos deleita con su hablar fluido y su sapiencia. A continuación vamos a dejar las preguntas al final para hacer el conversatorio y a escuchar a don Eduardo Klinger Pévida. Lo va a presentar a Hanley Rivera. Bueno, buenas noches. Felicitar a Iván Gatón por la excelente presentación, tocando temas culturales, diplomáticos e históricos. Muy buena presentación. Voy a presentar al señor Klinger Pévida, que es miembro de la Academia de Ciencias de República Dominicana, profesor universitario en diversas instituciones dominicanas y extranjeras, profesor titular de la Universidad de La Habana y del Instituto Superior de Relaciones Internacionales de Cuba, profesor emérito del Instituto Superior para la Defensa de República Dominicana, exfuncionario de la CEPAL y exsecretario ejecutivo del Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe, expresidente de la Asociación de Economistas del Caribe y miembro del Ejecutivo de la Asociación de Economistas de América Latina, subdirector de Investigaciones y Proyectos 2012,
coordinador de módulos y profesor de geopolítica en la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa. Ha recibido varios cursos de posgrado, incluyendo 2 del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, conferencista invitado en varias universidades de Norteamérica, Sudamérica y del Caribe, autor de 6 libros y coautor de otros 3. Ha publicado más de 1000 artículos en medios de prensa de varios países y en revistas especializadas. Ha sido expositor en decenas de eventos internacionales, consultor del PNUD y del BID, coordinador de asesores de la Comisión Presidencial para Modernización y Seguridad Portuaria 2009, asesor de Estrategia y Geopolítica del Ministerio de Defensa en el periodo 2008-2010, asesor especial del Ministerio de Hacienda 2013-2016 y punto focal de la Academia de Ciencias de República Dominicana para el proyecto de educación en ciencias de la Asociación Interamericana de Ciencias desde el 2007. Como habrán podido apreciar, luego de conocer la reseña curricular del señor Klinger Pevida, contamos con la presencia de un intelectual de vasta experiencia académica y cultural. Por lo tanto, estoy convencido de que todos estaremos muy atentos y sabremos sacar provecho de las informaciones y análisis que ha venido a compartir en la noche de hoy. Bienvenido, el señor Klinger Pevida. Muchas gracias. Yo había traído una presentación en PowerPoint, pero vamos a hacerlo más práctico la presentación. Bueno, a mí me toca hablar de las relaciones económicas de República Dominicana y la República Popular China. Y realmente esto es un acontecimiento de extraordinaria importancia. Estamos hablando de un país que, bueno, nos lo ha descrito de manera muy gráfica Iván, que es prácticamente el centro de gravedad de este siglo XXI. Si el siglo XIX fue el siglo de Gran Bretaña y el siglo XX fue el siglo de Estados Unidos, no tengan la más mínima duda. Estamos viviendo en el siglo de China, aunque algunos no se hayan enterado y no se quieran enterar inclusive. Desde marzo del 2015, el FMI certificó que China tenía la economía más grande del mundo. Eso no quiere decir que sea la más importante del mundo. La más importante sigue siendo Estados Unidos. Pero Estados Unidos se convirtió en la economía más grande del mundo por su volumen en el año 1872. Y no fue sino al concluir la Segunda Guerra Mundial que se convirtió en la economía más importante. China es ya la más grande. Todavía tendrá un decursar para verdaderamente poderse convertir en una economía de primer orden. Pero lo cierto es que China es algo verdaderamente extraordinario, el nivel de desarrollo que ha alcanzado y a la velocidad que lo ha hecho. El primero que escribió mucho sobre China fue Marco Polo, los famosos viajes de Marco Polo. Muchos decían en su época que era mentira lo que había dicho. Era tanto lo que él describía y tan espectacular lo que él describía de China que decían, eso es mentira. Y hay una anécdota, ¿verdad o mentira? Que ya en su lecho moribundo un amigo le dijo, Marco, todo lo que tú dijiste es mentira. Y él dice, no dije toda la verdad, porque si digo toda la verdad me creerían menos todavía. Porque verdaderamente estamos en un punto crucial de cambio, como decía Iván. China sabía, en el 2015 hubo una cumbre CELAC, o sea, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y China, en 2015. Y ahí acordaron que para el 2025, dentro de 7 años, las relaciones comerciales entre China y América Latina llegarían a 500.000 millones. En estos momentos están en 266.000 millones, un 53% de la meta, y quedan 7 años por delante. Acordaron también, China se comprometió también que para el año 25 el nivel de inversión extranjera directa de China en América Latina sería de 250.000 millones. En estos momentos está en 146.000,
un 43%. Y el tercer punto importante fue el nivel de préstamo que China se comprometió a facilitar a América Latina. En estos momentos da más que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Si alguno quiere ver estas cifras, yo tengo una columna en el Hoy, los lunes precisamente, y hoy precisamente el tema fue ese, y eso es lo que abordo. Algunos piensan, y he oído decir, porque este acontecimiento de las relaciones China-República Dominicana ha desempolvado una serie de leyendas urbanas, como se gusta decir ahora. Y algunos piensan que hay un alto nivel de improvisación. Y verdaderamente no hay nivel de improvisación. República Dominicana era expresión en sus relaciones con Taiwán de una de las herencias que todavía quedaba de la Guerra Fría. Se dice, y todos ustedes lo han leído, de que República Dominicana tenía 77 años de relaciones con Taiwán. Y si hacemos un cálculo aritmético sencillo, si estamos en el 2018, al 2000 le quitamos 18, nos quedan 59 años. Y si 59 lo llevamos para atrás, esas relaciones habrían empezado en el año 41. Taiwán no existía en el año 41. ¿Bien? Simple y llanamente Taiwán no existía. Y ni siquiera existía cuando en 1949 triunfan los comunistas en China. Y Chiang Kai-shek es evacuado en un puente espectacular que lo trasladan hacia la isla china de Formosa, hoy Taiwán. Pero el mundo sigue reconociendo a Chiang Kai-shek en Formosa, hoy Taiwán, como el legítimo representante de China. Nuestras relaciones fueron con China, con la República de China, hoy Taiwán, pero no con Taiwán. Porque incluso en Naciones Unidas, que se había fundado en 1945, al representante de Chiang Kai-shek le dan el asiento de China, porque China estaba ya ahí, él ya estaba ahí, y en el Consejo de Seguridad. Cuando triunfan los comunistas, la Unión Soviética y el grupo de países de su élite que habían forjado el socialismo a partir de la invasión de las tropas soviéticas, reconocen a China comunista, pero el resto del mundo sigue reconociendo a Taiwán. Se da un hecho importante que explicó Gatón, que yo agregaría algo. Deng Xiaoping tuvo un impacto excepcional, inclusive desde el punto de vista ideológico. Stalin le da un apoyo masivo a Mao Zedong. Le envía militares, técnicos, pero muere en 1953. Y se da el Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética para confirmar al nuevo secretario general. El Partido Comunista Chino es invitado. ¿Y a quién mandan? Precisamente a Deng Xiaoping, el mismo hombre que casi 50 años después, o 30 años, 20 y pico años después, inicia el proceso de reforma china. Pero cuando Deng Xiaoping llega al Congreso, se encuentra unas críticas terribles contra Stalin. Y cuando regresa, le dice al Partido Comunista Chino, los soviéticos se han convertido en reformistas, están revisando el marxismo. Comienzan las críticas a la Unión Soviética, llega a los extremos, inclusive enfrentamiento militar, y además de eso, en 1964 China se había convertido en potencia nuclear. Y un hombre inteligente, uno de los diplomáticos más inteligentes, vivo todavía, Henry Kissinger, convence a Nixon de que, oye, el enemigo de nuestro principal enemigo debe ser nuestro amigo. Si los chinos se habían convertido en enemigos de los soviéticos y los soviéticos habían retirado todo, debían ser nuestros amigos. Y se produce un famoso encuentro entre Kissinger y Mao Zedong, donde le ofrece las relaciones. Y Mao Zedong le dijo, está bien, pero se lo cobró. Ok, pero hay una sola China y esa China soy yo. Tienen que salir de Naciones Unidas, Taiwán, y todos los asientos en los organismos internacionales son míos. Y tú te tienes que comprometer con el principio de una sola China. O sea, tú no puedes tener relaciones diplomáticas, oficiales, formales con Taiwán porque hay una sola China. Ni puedes en ningún momento aceptar la independencia de Taiwán. Señores, 50 años después eso sigue siendo así. Y eso no va a cambiar. Al romper Estados Unidos con Taiwán y sus aliados, se comenzó un proceso que los países fueron progresivamente rompiendo con Taiwán.
hasta que llegó un momento en que Taiwán, hace un año, tenía relaciones con 21 países, más de la mitad de esta parte del mundo. Hasta que el año pasado, en junio, rompe Panamá. Y este año, el 1 de mayo, rompe la República Dominicana. Y Taiwán se queda con relaciones de 19 países, uno de ellos el Vaticano, que no es para minimizar el Vaticano, es que en el escenario geopolítico mundial no tiene un gran peso. El país más importante que tenía las relaciones con Taiwán era la República Dominicana. ¿Qué le queda a la República Dominicana? 4 países centroamericanos, incluyendo Belice, que es más del esquema caribeño. Bien, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, allá en Sudamérica, y 4 países más de las pequeñas islas del Caribe, la mayor concentración de pequeños estados a nivel mundial, y unos cuantos países en África y en Asia. Eso es lo que le queda a Taiwán. Nada más lógico y racional que República Dominicana formalizara sus relaciones con un país que en estos momentos es un actor de primer orden a nivel internacional. Tan es así que se atreve a hablarle fuerte a cualquiera, por muy acelerado que esté. Es verdad de que Trump había hablado con los chinos de que le compraran 30.000 millones de soya y maíz, pero a Trump se le ha metido en la cabeza de que Estados Unidos puede aplicar aranceles y se lo tienen que aceptar. ¿Y los chinos qué le han hecho? Le han aplicado aranceles a la soya y al maíz, aparte de otros productos. Le han aplicado aranceles a aquellas producciones que son de los estados que apoyaron a Trump. Y este año, dentro de 2 o 3 meses, hay elecciones de medio término en Estados Unidos. Por lo tanto, esa es la realidad. Estados Unidos nos ha criticado que República Dominicana rompiera con Taiwán y estableciera relaciones con China Popular. Y lo hemos hecho 40 años después que lo hicieron ellos. ¿Bien? Ahora, ¿hay improvisación? No hay improvisación. En 1997, República Dominicana y China Popular, sin haber relaciones, firmaron un convenio para abrir oficinas de promoción de comercio y turismo en las 2 capitales, o en los 2 países. De inmediato, los chinos abrieron su oficina aquí. República Dominicana demoró casi 14 años en abrirla en Shanghái. En el 2011 lo abrió en Shanghái. La amiga Rosa NG, que seguramente todos ustedes conocen, es la que ha estado dirigiendo esa oficina y ha contribuido a ampliar las relaciones sin que hubiera vínculos oficiales, vínculos diplomáticos. En fechas como en el 2010, por ejemplo, se había manejado la posibilidad de que una empresa de gran magnitud como Haico se estableciera en Zona Franca. No se llegó a concretar. Se llegó a plantear una gran empresa de zapatos chinos que se instalaría en Zona Franca para de aquí exportar a Estados Unidos, Europa y el resto del continente. Inclusive el representante de China en aquel momento, muy anterior a la amiga Fu, se quejó con el gobierno dominicano de que habían funcionarios que obstaculizaban la posibilidad de que empresas chinas llegaran al país. No había relaciones. ¿Bien? En el 2015, todavía estamos a 3 años de las relaciones formales, el Banco de Reserva de República Dominicana firmó una serie de acuerdos con los bancos estatales y públicos de China para formalizar las relaciones financieras y que las empresas chinas pudieran contar con facilidades. Pero además de eso, de que las empresas dominicanas pudieran pagarle a las empresas chinas en el yuan, en la moneda china, que es un objetivo que tienen los chinos porque quieren que su moneda se proyecte. Y lo han dicho explícitamente, lo han dicho. Estamos en la hora final del dólar. El dólar va a seguir siendo dólar toda la vida, pero el yuan cada vez se convierte más en una moneda de primer orden. Señores, China tiene unas reservas económicas internacionales, se lo voy a decir en español, claro, para que no haya duda, bien, de más de 3 millones de millones. No puedo decir 3 billones porque hay algunos que piensan en inglés y la diferencia es abismal. 3 billones 3 billion o 3 billions en inglés son 3.000 millones. Pero en español, 3 billones son 3 millones de millones. Esa es la Reserva Internacional de China. Por demás, Estados Unidos le debe a China
más de 3 millones de millones, ¿bien? Porque tienen un déficit comercial enorme. Déficit comercial que a Trump lo tiene con pesadilla. El problema es muy sencillo. El problema es que Estados Unidos consume lo que produce y consume lo que produce una buena parte del mundo. Y por lo tanto, ellos tienen un desnivel comercial tremendo con China. Miren, en el año 2000, el déficit comercial más alto de Estados Unidos era con Japón. Y era de 65.000 millones. Con China era de 12.000. Hoy, 2017, el déficit comercial de Estados Unidos con China es de 360.000 millones. Una cosa realmente tremenda. Claro, en el mundo moderno, en la economía moderna, el déficit comercial no es el indicador que de por sí presenta una hecatombe. Se miran las relaciones de manera integral, se mira también los servicios, porque el déficit comercial normalmente se refiere al intercambio de bienes, de mercancía, pero en el mundo de hoy se mira también en el plano de otras variables económicas. Pero como quiera, realmente el déficit es un problema serio. En esa circunstancia, República Dominicana empezó a fomentar unas relaciones económicas, comerciales importantes con China. El sector empresarial dominicano promovió relaciones comerciales extraordinariamente amplias con China popular. Se hicieron ferias comerciales de China aquí con amplia participación. Resultado, que, déjenme ver si recuerdo la cifra porque la puse en el 2002, República Dominicana exportó a China popular 2.7 millones de dólares. 2.7 millones de dólares. E importó de China 207 millones, 2002. 15 años después, en el 2017, las importaciones procedentes de China en República Dominicana se han multiplicado por 12. El año pasado, República Dominicana importó 2.603 millones de dólares. No de yuan ni de pesos, de dólares. Y posiblemente mal contados. Porque hay importaciones que vienen de Panamá y se registran como Panamá, pero es la zona libre de Colón y son China. ¿Ok? Y República Dominicana exportó el año pasado 145 millones a China popular. 63 veces más que lo que exportó en el 2002. Pero no ha sido el mejor año. En el 2013, República Dominicana exportó 263 millones. Sin embargo, después han bajado las exportaciones, especialmente porque han disminuido las exportaciones de aluminio y de chatarra de varios minerales que los chinos importaban para reprocesar y reciclar. Y esas exportaciones bajaron. Con Taiwán nunca hemos pasado de 50 millones. ¿Tienes historia que en algún momento exportamos más de 50 millones a Taiwán? Jamás. Claro, es otra dimensión de la economía. Bien, con China hemos exportado el año pasado 145 millones. Ahora se han formalizado las relaciones, se abren muchas posibilidades. Algunos se fijan solamente en el potencial del intercambio comercial. No, nunca vamos a poder reducir ese déficit comercial. Bueno, el déficit con Estados Unidos es 2 veces mayor que el déficit con China. Pero es muy probable que nunca podamos realmente equilibrar el comercio, el intercambio de bienes con China popular. Sin embargo, hay otras potencialidades, inclusive en el mismo plano del comercio, que hay que tener en cuenta porque ahí hay un potencial extraordinario. Nosotros seguimos siendo exportadores no solamente a China, sino a todas partes del mundo de materias primas. Exportamos café, exportamos cacao y después compramos café gourmet, chocolates deliciosos de Holanda, de Japón, de Francia y podríamos pagarle por cada alemán que ustedes traigan aquí que haya visto una mata de café en su vida. Pero exportamos materia prima, no agregamos valor a esos productos. Que no hay que tener dominio de la NASA, de satélites y demás para producir, agregarle valor a esos recursos de materias primas que nosotros exportamos. Ahí hay un potencial. Los chinos se han interesado en el café dominicano y se ha exportado café dominicano.
Ahora hay que hacer también una campaña de promoción de café allá. ¿Ustedes se imaginan que la mitad de los 1.400 millones de chinos se tomen una tacita de café diaria y que ese café sea dominicano? Tendría un impacto extraordinario. Pero, turismo. ¿Acaso este país no es el principal destino de turismo del Caribe? ¿Acaso no tenemos la aspiración de llegar a 10 millones de turistas en un futuro inmediato? Pero no son 10 millones de turistas para pararnos, es para seguir. El año pasado a este país vinieron 2.700 ciudadanos procedentes de China. 2.700. No le puedo decir el porciento que eso representa de los turistas chinos, aunque de esos 2.700 solamente el 73% fueron turistas. No le puedo tratar de decir qué porciento representa eso de los turistas de China que van para el mundo, porque el año pasado fueron casi 135 millones de chinos los que hicieron turismo. China es el principal emisor de turistas en el mundo y el gobierno chino dice que próximamente, no voy a decir el año que dicen ellos porque a lo mejor no se cumple, pero dice que próximamente estarán viajando en el mundo 500 millones de chinos. Este país, principal destino, vienen 2.000 turistas el año pasado. A Cuba fueron 41.000. A Panamá esperan este año, a pesar de que apenas comenzó hace un año las relaciones, 40.000 turistas. Pero dice el gobierno panameño que esperan recibir de 150 a 200.000 turistas el año que viene. ¿Podemos darnos el lujo de estar de espalda a esa realidad? Siendo el principal destino de turismo del Caribe. No podemos ignorar esa realidad. Y sobre todo teniendo en cuenta que según la Organización Mundial de Turismo, los turistas chinos son los que más están gastando, aparte de hotel y viajes, ahí en el quehacer diario son los que más gastan, entre 1.200 y 1.800 dólares diarios en consumo, en cosas y demás. Al turista chino no le interesa que le promovamos la playa, la arena, ese no es lo que le interesa a los chinos. A los chinos les interesa otra cosa, lo cultural, lo histórico. Y República Dominicana tiene mucho que ofrecer en lo cultural y lo histórico. Que tú le digas a los chinos donde todo comenzó. La ciudad primada de América, la universidad primada de América, la catedral primada de América. Eso para ellos es extraordinariamente atractivo. Y por ahí es por donde el país tiene que hacer una gran promoción. En cuanto comenzó el vuelo directo de China a La Habana, el Ministerio de Turismo de República Dominicana realmente se puso en función de conversar con la parte cubana para ofrecer un multidestino. Cosa racional para los chinos, porque se meten 18 horas de viaje. Ellos no vienen para 3 días, 4 días en una semana. Ellos vienen para 15 días, 20 días, porque atraviesan medio mundo. ¿Bien? Por lo tanto, ahí hay un potencial excelente. La zona franca de República Dominicana es una de las cosas que yo le veo más potencial con los chinos. Se abrió, 15 días antes que se oficializaran las relaciones, se abrió lo que se considera es la primera empresa de zona franca, Kingston Aluminio. Una empresa que con una inversión de unos 12 millones de dólares, 530 millones de pesos, dará empleo a 420 dominicanos directos y otros 1.000 indirectos. Pero ahí hay un potencial extraordinario en lo que se refiere a zona franca, porque República Dominicana está en el corazón del Caribe. A vuelo de pájaro, con la costa este de los Estados Unidos y también con fácil acceso a Europa. Y esto nos inserta directamente en uno de los objetivos globales más espectaculares que está desarrollando China. La nueva ruta de la seda, que en breve se los explico. Por lo tanto, la zona franca ofrece para la República Dominicana un aspecto sumamente importante. Los chinos desde hace 3 o 4 años habían presentado intereses de inversión en República Dominicana. Ellos planteaban construir un ferrocarril que conectara todo el país y conectara con todos los puertos y los principales resorts del Caribe. Había planteado intereses en el puerto de cruceros de Puerto Plata.
habían planteado intereses en una carretera que fuera desde Santo Domingo a Puerto Plata con 4 o 8 vías y demás. Esos eran los intereses de China planteados. Ahora la República Dominicana tiene que definir también sus intereses. Yo me imagino que esos intereses no son incompatibles con lo que pudiera interesar República Dominicana. Pero hay otros factores que República Dominicana tiene que explotar. Miren, en el 2012, fíjense que lejos estamos del establecimiento de relaciones, el Banco Mundial, un estudio conjunto del Banco Mundial, el BID y la Organización de Desarrollo Económico, planteó que República Dominicana, planteó varias cosas en un estudio. Uno, que República Dominicana tenía un potencial extraordinario de exportación en 5 países: China, Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela. Y que además República Dominicana tenía que atender el desarrollo portuario porque había un nuevo trasiego de buques que reclamaba una nueva atención. Por eso los chinos invirtieron en la ampliación del Canal de Panamá. Y por eso los chinos, más temprano que tarde, van a construir el Canal de Nicaragua. Que eso estuvo negociado, se ha planteado, está definido, los estudios están hechos, la ruta que atravesaría Nicaragua está definida, pero se ha letargado, pero es inevitable. Y ustedes me dirán, pero ¿para qué si se amplió el Canal de Panamá? ¿Por qué habría que construir un nuevo canal? Por una razón muy sencilla. La ampliación del Canal de Panamá permite el trasiego de los buques llamado Post-Panamax de 110.000 toneladas. Pero ya esos no son los buques de última generación. Ya en los mares del mundo están circulando navegando unas cuantas decenas de barcos de los llamados Post-Panamax Plus, los barcos de última generación, que hay varias decenas navegando y hay varias decenas en construcción, que son barcos de 250.000 toneladas, capaces de transportar 500.000 contenedores. Eso no pueden pasar por el Canal de Panamá. Sí está concebido el diseño del Canal de Nicaragua para que pase por ahí. Pero eso incrementa sustancialmente el flujo del comercio mundial por las inmediaciones de nuestras costas, porque estamos en el medio del Caribe. Tenemos que ser capaces de aprovechar esa realidad. ¿Y cuál es un proyecto que tenemos que vendérselo a los chinos y hacer énfasis? Y los chinos estoy seguro que lo van a comprar fácil. Y no se crean que esto es una cosa nueva, esto es una cosa que está... ustedes vieron cuando hicieron esa generosa reseña de mi currículum, que fui coordinador de los asesores de la Comisión Presidencial de Modernización y de Reforma y Modernización Portuaria. Eso desde hace más de 6, 7 años está definido y un proyecto que lo tiene inclusive el Centro de Competitividad. Convertir a República Dominicana en el gran hub comercial del Caribe. ¿En qué consiste esto? Las pequeñas islas del Caribe, esa enorme concentración de pequeños estados que están en el Caribe, la mayor concentración a nivel mundial, su comercio se hace extraordinariamente oneroso y caro, porque van ahí los grandes barcos y cada islita de esas no llena ni una décima parte de una bodega. Y eso los barcos lo cobran. Entonces, ¿qué está bien definido? Que haya un servicio de cabotaje, barcos pequeños que recogen toda esa mercancía, la llevan a un puerto, la bajan ahí. ¿Cuál es el puerto ideal por ubicación geográfica y todo? La costa sur de la República Dominicana, donde hay 2 puertos que tienen el nivel internacional ya para eso. Caucedo, para los furgones, y para carga general, Jaina, que ya es un puerto que no es el puerto que teníamos antes en mente, un puerto que ha recibido todas las calificaciones internacionales de seguridad y eficiencia. Y ahí descargarlo, convertirlo en un centro de acopio de carga. Y entonces desde República Dominicana enviarla hacia costa este de Estados Unidos y Europa. Pero no desde la costa sur. Para aumentar la eficiencia, esa carga hay que llevarla a la costa norte. Y en la costa norte, República Dominicana tiene el mejor y más grande puerto natural del país, Manzanillo. Ese es el mejor puerto natural que tiene el país. Que hace años, estoy seguro que ustedes, al igual que yo, hemos oído
unos cuantos proyectos de modernización de ese puerto que no acaban de cuajar. Ese puerto hay que modernizarlo. ¿Y por dónde se lleva la carga? Porque por tierra el transporte más eficiente es el ferrocarril. Llevar el ferrocarril, llevar la carga de Costa Sur a Manzanillo por ferrocarril. Y lo que viene de importación de, eso, de Estados Unidos y Europa para esas islas se descarga en Manzanillo, se traslada a Costa Sur y de ahí los pequeños barcos lo trasladan a sus destinos en las pequeñas islas. Eso, señores, significaría, es muy fácil decirlo así, eso significaría una inversión no fenomenal, pero crearía decenas de miles de empleos y convertiría a República Dominicana, la reafirmaría como el país centro logístico, comercial del área. Y eso no estamos hablando de una inversión colosal, porque Manzanillo no es convertirlo en puerto de aguas profundas, es dotarlo de la tecnología moderna como la tiene Caucedo y la tienen otros puertos en el área. Eso realmente convertiría al país en un punto de avanzada. Y eso es fácil que los chinos lo compren. Pero no es todo. No les voy a decir la idea completa porque van a pensar que le estoy hablando de ciencia ficción. Pero hay otros proyectos que están también identificados, diseñados y demás. Les voy a mencionar solamente la segunda fase de ese proyecto, que es la conexión República Dominicana-Haití por ferrocarril. Haití es el segundo socio de destino de nuestras exportaciones. Nuestras exportaciones van, en primer lugar, a Estados Unidos, en segundo lugar, a Haití. En cuanto a exportaciones, China es el cuarto o quinto país de destino de nuestras exportaciones. De importaciones, es el segundo, solamente superada en estos momentos por Estados Unidos. Entonces también está el proyecto de una línea ferroviaria que conecte toda República Dominicana con Puerto Príncipe para abaratar los costos del transporte para allá. No me vengan ahora con el trauma, que inmigración debe tener también esa preocupación. Bueno, si en ese tren no se me montarán los haitianos. Bueno, se montarán quienes permitamos que se monten, ¿bien? Porque para eso están los controles. Pero eso tendría igualmente un impacto económico extraordinario y excepcional. Entonces, hemos visto comercio, hemos visto zona franca, hemos visto turismo, hemos visto inversiones en infraestructura. Pero ¿cuál es el escenario actual? ¿En dónde estamos? Bueno, a partir de las conversaciones y la formalización oficial de las relaciones y los intercambios que ya han habido a nivel ministerial, ya se creó una comisión conjunta, bilateral, para darle seguimiento a todos estos proyectos que se han identificado, que son una cantidad importante de proyectos. Pero además de eso, ya los chinos están trabajando en la redacción y diseño de más de 12 documentos que se firmarían en la próxima visita que habrá de hacer necesariamente a China el presidente Danilo Medina. Y ahí se firmarán los acuerdos y los documentos donde se recogerían todos estos y muchos que no hemos mencionado aquí. Pero además, bueno, estaba previsto que en este panel hubiera una intervención sobre la eventualidad de un acuerdo de libre comercio China, República Dominicana y Cuba, con el amigo Frederick Mazadé. Acuerdo de libre comercio. Aquí hay quien tiembla cuando se les habla de acuerdos de libre comercio. ¿Bien? Como si el acuerdo de libre comercio fuera un paquete que tú llegas y lo compras y te lo dan. Un acuerdo de libre comercio es eso, es un acuerdo. Puede ser bueno o malo, según lo negociemos bien o lo negociemos mal. ¿Bien? Por lo tanto, no es que un acuerdo de por sí es malo. Un acuerdo de por sí, lo que tenemos que identificar bien, cuáles son los intereses. China tiene acuerdos de libre comercio vigentes con Costa Rica, Chile y Perú. Y empezó hace 3 semanas a negociar uno con Panamá, que acaba de también incorporarse a las relaciones comerciales.
¿Le convendrá a este país tener un acuerdo de libre comercio? ¿Sí o no? El país tiene que identificarlo. El sector. Lo importante es involucrar al sector empresarial en la negociación de un acuerdo de libre comercio, que es el que sabe realmente qué se produce, qué no se produce, en qué podemos competir y en qué no podemos competir. Un acuerdo de libre comercio tiene al menos 3 niveles. Uno, en qué productos nos podemos abrir de inmediato. Somos competitivos, no tengamos miedo, podemos abrirnos de inmediato. Vengan y compitan aquí, claro. Nos tienen que permitir que nosotros vayamos con nuestro producto eficiente y competitivo también a ese mercado. Segundo nivel, ¿en qué productos no somos competitivos, pero podemos llegar a ser competitivos? Tenemos una producción desorganizada, con tecnología obsoleta, materia prima inadecuada, pero podemos llegar a ser competitivos. Le decimos al sector empresarial de esos sectores, mira, te vamos a proteger por 3 años, 5, 8, 10, 12, 15, para darte oportunidad a que tú inviertas para que llegues a ser competitivo. Y hay un tercer grupo de productos en los cuales no somos competitivos y no podemos llegar a ser competitivos. Pero aún en esos productos hay 2 subgrupos. Un subgrupo donde no somos competitivos, no podemos llegar a ser competitivos, pero por razones de interés nacional. Ya sea por el impacto que tiene en la alimentación, por el impacto que tiene en el nivel de empleo, lo vamos a proteger. Por los años de los años, hasta que lo estimemos conveniente. Y hay otro grupo de productos que no podemos ser competitivos y que le vamos a decir a los empresarios, te vamos a cuidar y a proteger por 3 años, 5, 10, 12 o 15, pero se acabó la protección. Reoriéntate. Entonces, esas son las disyuntivas que tenemos por delante. Yo creo que la decisión tomada fue extraordinariamente acertada. Creo que demorada, pero bueno, las coyunturas políticas son así. El que me dicen algunos, pero ¿por qué no se dijo nada? Bueno, no se dijo nada porque usted, como dicen en los programas estos policiales, no siguió la evidencia. El que hubiera seguido la evidencia se daba cuenta que pasaba algo. Porque todos los años los amigos de Taiwán, cuando se inicia la Asamblea General de Naciones Unidas, presentan un proyecto de resolución pidiendo el ingreso de Taiwán a Naciones Unidas. No se da. Si un día todos los miembros de la Asamblea General están resacados y votan que sí, no entra porque China tiene poder de veto. Por supuesto que eso nunca se aprueba, nada más que votan los países amigos de Taiwán. Pero en noviembre del año pasado, cuando se sometió a votación esa resolución, República Dominicana por primera vez se abstuvo. El que no interpretó esa señal, los taiwaneses la interpretaron. Vino para acá el canciller, vino el ministro de Defensa, vino otro ministro, vino el viceministro, se programó una visita porque sabían que algo pasaba. Ahora, hay cosas de alto nivel en la diplomacia que no se pueden informar. ¿Quién sabía? No ya en Cuba, que es más cerrado, en Estados Unidos, que es más transparente. ¿Quién sabía que Cuba y Estados Unidos estaban negociando la normalización de relaciones? Nadie lo sabía en Estados Unidos, ni la prensa se había enterado. Y si alguno se enteró, le dijeron, no se te ocurre publicarlo. Señores, tenemos por delante una gran oportunidad que tenemos que saber aprovecharla de manera inteligente. Les agradezco mucho su atención y a estudiar mandarín.